La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la ciudad, como si el cielo mismo llorara por todos los que sufrían debajo. Entre el ruido de los truenos y el agua golpeando el pavimento, una pequeña figura corría desesperada, sus pies descalzos chapoteando en los charcos fríos. Era una niña de apenas 8 años, con ropa rasgada y empapada, el cabello negro pegado a su rostro por la lluvia y las lágrimas. «Por favor», susurraba entre sollozos, «por favor, alguien ayúdeme». Su nombre era Sofía, y en sus manos temblorosas sostenía un pedazo de papel arrugado con la dirección de un hospital. Su madre, la única persona en el mundo que la amaba, estaba muriendo, y ella no tenía dinero para salvarla. 3 días antes, su madre había colapsado mientras trabajaba limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Los doctores dijeron que era su corazón. Necesitaba una cirugía urgente. Una cirugía que costaba más dinero del que Sofía había visto en toda su vida. 200,000 pesos. Podría haber sido 200 millones. Para ellas, era imposible. «Tu madre tiene quizás una semana», le había dicho el doctor con ojos compasivos pero impotentes. «Lo siento mucho, pequeña. Sin la cirugía, no hay nada que podamos hacer». Sofía había pasado los últimos 2 días en las calles, pidiendo ayuda. Tocaba puertas, se arrodillaba frente a extraños, lloraba y suplicaba. La mayoría la ignoraba. Algunos la empujaban. «Vete, niña sucia», le decían. «No tenemos dinero para vagabundos». Otros se reían de ella. «¿Tu madre está muriendo? Todos nos morimos algún día. Aprende a aceptarlo». Cada rechazo era como un cuchillo en su corazón pequeño. Pero no podía rendirse, no mientras su madre aún respirara. Había reunido apenas 300 pesos en 2 días. Monedas que la gente tiraba con desprecio, como si estuvieran alimentando a un perro callejero. Ahora, corriendo bajo la tormenta, buscaba desesperada su última esperanza. Había escuchado a las enfermeras del hospital hablar de un hombre rico que vivía en la zona más exclusiva de la ciudad. Ricardo Salazar, un empresario multimillonario conocido por sus inversiones inmobiliarias. Las enfermeras decían que era frío, calculador, alguien que solo pensaba en el dinero. Pero Sofía no tenía más opciones. Sus pies descalzos sangraban mientras corría por las calles mojadas. El frío la hacía temblar violentamente. Hacía 2 días que no comía nada excepto un pedazo de pan duro que alguien había tirado a la basura. Pero el hambre, el frío, el dolor, nada de eso importaba. Solo importaba llegar a esa casa. Solo importaba salvar a su mamá. Corrió durante casi 1 hora bajo la lluvia hasta llegar al barrio de mansiones enormes protegidas por muros altos y rejas de hierro. Era como entrar en otro mundo. Un mundo donde la gente vivía sin preocupaciones, sin hambre, sin miedo. Un mundo que Sofía solo había visto de lejos, como un sueño imposible. Los guardias de seguridad la miraban con desconfianza, alejándola de las entradas. «Fuera de aquí, niña sucia», le gritaban. «No queremos vagabundos en este vecindario». Uno de ellos incluso llamó a su perro, amenazándola. «Si no te vas, lo suelto». Sofía corrió, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué nadie escuchaba? ¿Por qué el mundo era tan cruel con los que no tenían nada? Siguió caminando, empapada y temblando de frío, hasta que llegó a la mansión más grande que había visto jamás. 3 pisos de mármol blanco, ventanas enormes iluminadas desde dentro, jardines perfectamente cuidados que parecían sacados de una revista. Un auto de lujo negro estaba estacionado frente a la entrada principal, brillando bajo las luces. Ese auto probablemente costaba más que todo el dinero que su madre había ganado en toda su vida. Con el corazón latiendo salvajemente en su pecho pequeño,
Sofía se acercó a la reja. Sus dedos fríos y temblorosos se aferraron a los barrotes de hierro mientras miraba hacia la casa. Adentro, a través de las ventanas, podía ver gente moviéndose. Gente con ropa elegante, copas de vino en las manos, riendo, celebrando mientras afuera, a metros de distancia, una niña luchaba por la vida de su madre. «Por favor», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Por favor, ayúdenme». Nadie la escuchó. La música dentro era demasiado alta. O tal vez si la escucharon y no les importó. Probablemente lo segundo. Sofía comenzó a llorar más fuerte, sus sollozos mezclándose con el sonido de la lluvia. «Mi mamá se está muriendo. Por favor, solo necesito ayuda. Por favor, alguien, escúchenme». Golpeó la reja con sus manos pequeñas, el metal frío lastimando su piel. «Ayúdenme. Por favor, no dejen que mi mamá muera». La puerta principal de la mansión se abrió. Un hombre alto salió, protegiéndose de la lluvia con un paraguas negro. Llevaba un traje oscuro perfectamente planchado que probablemente costaba más que 6 meses de alquiler del cuarto donde Sofía vivía con su madre. Sus zapatos brillaban incluso bajo la lluvia. Su rostro era duro, angular, sin una pizca de compasión. Sus ojos eran fríos como el acero, calculadores como los de un tiburón. Ricardo Salazar tenía 42 años y no había llegado a donde estaba siendo blando. Había construido su imperio desde cero, pisando a quien fuera necesario, cerrando negocios sin importar a quien perjudicara. No tenía tiempo para debilidades. No tenía tiempo para sentimientos. El dinero era lo único que importaba en este mundo, y él lo había aprendido de la manera más dura. Caminó hacia la reja donde Sofía se aferraba, mirándola con irritación y disgusto. «¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí?» Sofía lo miró con sus ojos grandes, hinchados de tanto llorar, llenos de una desesperación que partía el alma. Temblaba tan violentamente que apenas podía hablar. «Señor, por favor, mi mamá está enferma. Necesita una cirugía o va a morir. Por favor, solo necesito ayuda. Los doctores dijeron que cuesta 200,000 pesos. Yo he estado pidiendo en las calles, pero solo he reunido 300. Por favor, señor, usted tiene tanto. Solo necesito un poco para salvar a mi mamá». Ricardo la miró con desprecio, como si fuera basura que alguien había dejado en su puerta. «¿Y por qué debería darte mi dinero? ¿Acaso crees que trabajo duro solo para regalárselo a cualquier niña sucia que aparece en mi puerta con una historia triste?» Las palabras la golpearon como bofetadas, pero Sofía no se rindió. No podía rendirse. Se arrodilló en el pavimento mojado, juntando sus manos en súplica. El agua fría del charco empapaba sus rodillas, pero no le importaba. «Por favor, señor, haré lo que sea. Trabajaré para usted toda mi vida. Limpiaré su casa, cocinaré, lavaré su ropa, lo que sea. Solo por favor, ayude a mi mamá. Ella es buena. Ella trabaja tanto. Ella no merece morir». «Todos morimos eventualmente», dijo Ricardo con una frialdad que helaba más que la lluvia. «Es parte de la vida. Aprende a aceptarlo y deja de molestarme. Tengo invitados». «Tienes solo 34 años», gritó Sofía, su voz quebrándose en 1000 pedazos. «No es justo. Ella trabajó toda su vida. 2 empleos, a veces 3. Todo para darme de comer, para que tuviera un techo. Nunca pidió nada para ella. Nunca se compró ropa nueva. Sus zapatos tienen agujeros, pero siempre se aseguró de que yo tuviera zapatos. Nunca comió hasta que yo comiera primero. Cuando había poco, ella decía que no tenía hambre para que yo pudiera comer. Y ahora está muriendo y yo no puedo hacer nada». Ricardo sintió algo extraño en su pecho.
Un pequeño pinchazo, como un recuerdo lejano de algo que había enterrado hace mucho tiempo. La imagen de su propia madre, muriendo en un hospital barato cuando él tenía 16 años, mientras él sostenía su mano sin poder hacer nada. Recordó haberle prometido que sería rico, que nunca dejaría que nadie los humillara de nuevo. Pero para cuando cumplió esa promesa, ella ya estaba muerta. Empujó ese recuerdo lejos, profundo donde no podía lastimarlo. No podía permitirse sentir. Los sentimientos eran debilidades. No es mi problema, dijo finalmente, su voz más dura para compensar por el momento de debilidad. Ahora vete antes de que llame a la policía. No quiero vagabundos frente a mi casa. Arruinas el vecindario. Se dio la vuelta para regresar a su mansión, a su mundo de lujo y comodidad, lejos de este recordatorio incómodo de que el sufrimiento existía. Pero entonces escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Sofía había colapsado contra la reja, llorando con una angustia tan profunda, tan primitiva, que era casi animal. Era el llanto de alguien que había perdido toda esperanza. El llanto de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Era el sonido de la desesperación pura, sin filtro, sin pretensiones. No tengo a nadie más, sollozaba, su pequeño cuerpo sacudiéndose con cada sollozo. Solo a ella. Si ella muere, estaré completamente sola en el mundo. No tengo papá. Nunca lo conocí. No tengo abuelos, no tengo tíos, no tengo primos. Solo mi mamá. Solo ella me ama. Solo ella se preocupa si como, si tengo frío, si estoy asustada. Y ella va a morir pensando que no pudo darme una vida mejor. Va a morir sintiéndose que fracasó como madre. Pero ella no fracasó. Ella es perfecta. Ella es todo para mí. Es todo lo que tengo en este mundo cruel. Ricardo cerró los ojos, apretando los puños. No quería sentir lo que estaba sintiendo. Había pasado 26 años construyendo muros alrededor de su corazón, protegiéndose del dolor, de las memorias, de los sentimientos que lo hacían vulnerable. Pero esta niña, con su dolor puro y su amor desesperado, estaba derribando esos muros con cada lágrima. Esta mañana, continuó Sofía, su voz apenas un susurro ahora, fui a verla al hospital. Estaba tan débil que apenas podía abrir los ojos. Me tomó la mano y me dijo, mi niña hermosa, mi Sofía preciosa, no llores, voy a estar bien. Dios va a cuidar de nosotras. Pero yo vi en sus ojos que tenía miedo. Tenía tanto miedo de morir y dejarme sola. Y yo le mentí. Le dije que había encontrado el dinero, que la cirugía estaba pagada. Y ella sonrió. Por primera vez en días, sonrió. Me dijo, sabía que mi niña inteligente encontraría una forma. Eres tan valiente, tan fuerte. Y ahora tengo que regresar y decirle que mentí. Que no hay dinero. Que va a morir. ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo miro a mi mamá a los ojos y le digo que fracasé? Algo se quebró dentro de Ricardo. Una grieta apareció en los muros que había construido tan cuidadosamente. Se giró lentamente, mirando a esta niña pequeña que estaba tirada en el suelo, empapada, temblando, derrotada. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan completamente rota, como un pájaro caído de su nido, con el ala rota, indefenso y vulnerable. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó, su voz más suave pero aún controlada, aún tratando de mantener distancia. Sofía levantó la vista, con una chispa de esperanza mezclada con el miedo de atreverse a esperar. Había sido decepcionada tantas veces en los últimos días. María Hernández. Está en el Hospital General, en el pabellón de cardiología, habitación 312. Ricardo sacó su teléfono celular, un dispositivo que probablemente costaba más que todo lo que Sofía poseía. Marcó un número.
Javier, soy yo. Necesito que investigues algo urgente. Hospital General, Pabellón de Cardiología, habitación 312, una paciente llamada María Hernández. Quiero saber su condición exacta, el diagnóstico completo, el costo de su tratamiento y las probabilidades de recuperación. Y lo quiero ahora. No me importa que sea medianoche. Llama a quien tengas que llamar. Colgó y miró a Sofía. Espera aquí. ¿Está realmente llamando? Preguntó Sofía, sin atreverse a creer, su voz llena de un terror esperanzado. Había sido decepcionada tantas veces. ¿Y si esto era solo otra falsa esperanza? Dije que esperes, respondió Ricardo, pero su tono no era tan duro como antes. Ricardo regresó a su casa, dejando a Sofía afuera bajo la lluvia. Adentro, su fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Empresarios ricos discutiendo negocios mientras bebían vino de 1,000 pesos la botella. Modelos hermosas riendo falsamente, interesadas solo en su dinero. Políticos corruptos haciendo tratos en las sombras. Este era su mundo. Lujo, exceso, poder, superficialidad. Había luchado tanto para llegar aquí. Había sacrificado tanto. Su moral, sus principios, tal vez incluso su humanidad. Se sirvió un whisky, mirando por la ventana a la pequeña figura de Sofía aún arrodillada bajo la lluvia. ¿Por qué no se iba? Podía llamar a seguridad y hacerla sacar. Pero algo lo detenía. Su asistente Javier lo llamó 10 minutos después. Señor Salazar, la información que pidió. María Hernández, 34 años, madre soltera. Cardiomiopatía dilatada severa, probablemente causada por años de trabajo extenuante y mala nutrición. Necesita cirugía urgente de reemplazo valvular mitral. Costo estimado, 240,000 pesos incluyendo hospitalización postoperatoria, medicamentos y seguimiento. Sin la cirugía, los doctores le dan menos de una semana, quizás 5 días. Con la cirugía, probabilidad de recuperación completa del 85%. Es una buena candidata, joven, sin otras complicaciones. ¿Y la niña? Sofía Hernández, 8 años. No hay registro escolar desde hace 6 meses. Aparentemente la madre no podía pagar las cuotas. Inteligente según los reportes escolares anteriores. Excelentes calificaciones. La madre trabajaba 3 empleos para mantenerlas. Limpieza de oficinas, lavado de ropa, y vendía comida en la calle los fines de semana. Vivían en un cuarto rentado de 12 metros cuadrados en la colonia La Esperanza, la zona más pobre de la ciudad. Desde que la madre está hospitalizada, la niña aparentemente ha estado durmiendo en las calles, pidiendo dinero. Los vecinos dicen que es una niña buena, respetuosa, trabajadora. La madre es conocida como una mujer honesta que nunca pidió nada a nadie. Ricardo sintió ese pinchazo en su pecho nuevamente, más fuerte esta vez, como un puñal. Esta niña y su madre eran exactamente como él y su madre habían sido. Luchando, sobreviviendo, tratando de mantener la dignidad mientras el mundo los pisoteaba. Y nadie los había ayudado. Nadie se había importado cuando su madre murió, dejándolo solo a los 16 años. Prepara una transferencia de 300,000 pesos al Hospital General, dijo bruscamente, su voz quebrándose ligeramente. Para cubrir la cirugía completa, medicamentos, hospitalización y gastos adicionales para la recuperación. ¿Qué sobre dinero? Ahora. Hubo una pausa sorprendida al otro lado de la línea. Señor, ¿está seguro? ¿Desde cuándo cuestionas mis órdenes? Hazlo. Ahora. Sí, señor. De inmediato. Colgó y se quedó parado en su sala lujosa,
rodeado de gente que sonreía pero que no se preocupaba por nada excepto por sus propios placeres y ganancias. ¿Cuándo se había convertido en uno de ellos? ¿Cuándo había olvidado lo que era no tener nada? ¿Cuándo había permitido que el dinero lo cambiara tanto? Miró su reflejo en la ventana. Vio a un hombre rico, poderoso, exitoso. Pero también vio algo más. Vio a alguien vacío. Alguien que había ganado el mundo pero había perdido su alma en el proceso. Regresó afuera, donde la lluvia había disminuido a una llovizna ligera. Sofía seguía allí, temblando violentamente ahora por el frío. Sus labios estaban azules. Su piel estaba pálida. Estaba al borde de la hipotermia, pero no se movía. Esperaba, porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Ricardo abrió la reja por primera vez, el sonido del metal chirriando en la noche. «Ven», ordenó. Sofía lo miró confundida, temerosa, sin comprender. «¿Qué?» «Dije que vengas. Vas a morir de frío bajo esta lluvia». Ella entró tímidamente, cojeando ligeramente porque sus pies descalzos estaban cortados y lastimados. No podía creer lo que estaba pasando. Tenía que ser un sueño. O tal vez había muerto de frío y esto era el cielo. Ricardo la guió no hacia la entrada principal donde sus invitados sofisticados bebían y reían, sino hacia una puerta lateral que llevaba a los cuartos de servicio. No iba a llevarla frente a sus invitados. No quería explicar. No quería que lo vieran mostrando debilidad. Dentro, le dio una toalla suave, más suave que cualquier cosa que Sofía había tocado en su vida. «Sécate». Sofía se secó con manos temblorosas, mirándolo con una mezcla de esperanza, gratitud y terror. No se atrevía a preguntar. No se atrevía a esperar. «La cirugía está pagada», dijo Ricardo finalmente, sin mirarla. «El hospital debería estar recibiendo la transferencia ahora mismo. Tu madre será operada mañana temprano». Por un momento, hubo silencio total. El mundo entero pareció detenerse. Sofía lo miró como si no pudiera procesar las palabras, como si su cerebro se hubiera roto tratando de entenderlas. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero estas eran completamente diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad tan abrumadora que no cabía en su cuerpo pequeño. «¿De verdad?», susurró, su voz quebrándose. «¿Mi mamá va a vivir? ¿No está mintiendo? Por favor, dígame que no está mintiendo». «No miento sobre dinero», respondió Ricardo. Sofía dejó caer la toalla y corrió hacia él, abrazando sus piernas con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña y débil. «Gracias, gracias, gracias. Usted salvó a mi mamá. Usted es un ángel. Dios lo envió. Gracias». Ricardo se quedó rígido, completamente incómodo con este contacto físico, con esta muestra de emoción cruda y pura. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado con amor genuino. No recordaba la última vez que había hecho algo que no fuera por su propio beneficio o ganancia. No sabía cómo reaccionar a esta gratitud sincera que no esperaba nada más a cambio. «Suéltame», dijo, pero su voz no tenía el filo de antes. Sonaba casi humana. «Lo siento», Sofía retrocedió inmediatamente, limpiándose las lágrimas con sus manos sucias. «Es solo que, nadie nunca, todos me ignoraron. Me trataron como basura. Me escupieron. Me llamaron mentirosa. Me dijeron que merecía sufrir. Pero usted escuchó. Usted se importó. Usted salvó a mi mamá cuando nadie más quiso ayudar». «No te confundas», dijo Ricardo con dureza, tratando desesperadamente de reconstruir sus muros emocionales. «Esto no significa nada. Solo es dinero. Tengo más del que puedo gastar».
No cambies tu vida basándote en esto. No soy un héroe. Pero incluso mientras decía las palabras, sonaban huecas y falsas. Algo había cambiado en él en la última hora. Algo que había estado dormido durante 26 años se estaba despertando, y lo aterrorizaba porque no sabía cómo controlar. Sofía lo miró con ojos brillantes, llenos de una admiración que Ricardo no merecía. Usted es un héroe para mí. Es el héroe de mi mamá. No me importa lo que diga. Antes de que Ricardo pudiera responder, su teléfono sonó. Era Javier nuevamente. Señor, la transferencia está confirmada. El hospital ha aceptado el pago. La paciente María Hernández está siendo preparada para cirugía mañana a las 6 de la mañana. Los mejores cirujanos cardiovasculares están asignados. Todo está listo. Bien, dijo Ricardo, colgando rápidamente. Se volvió hacia Sofía, quien lo miraba con una esperanza tan pura que le dolía verla. Necesito ir al hospital, dijo ella urgentemente. Necesito ver a mi mamá, decirle que todo va a estar bien. Necesito decirle que no mentí, que encontré la ayuda. Ricardo miró su reloj de oro. Era casi medianoche. No hay autobuses a esta hora. Y no tienes dinero para un taxi. Caminaré. No me importa cuánto tarde. Caminaré toda la noche si es necesario. No seas ridícula. ¿Vas a caminar 2 horas bajo la lluvia después de casi morir de hipotermia? Colapsarás antes de llegar a la mitad del camino. Le extendió su teléfono. Llama al hospital. Verifica que la transferencia llegó y que tu madre será operada. Habla con ella si está despierta. Con manos temblorosas, Sofía tomó el teléfono como si fuera el objeto más precioso del mundo. Marcó el número que había memorizado de tanto llamar en los últimos días. Una enfermera contestó. Hospital General, Pabellón de Cardiología. Sí, yo. Mi mamá es María Hernández. Ella está en la habitación 312. ¿Ya pueden operarla? Es verdad que llegó el dinero. Hubo una pausa, el sonido de teclas presionándose. Luego la voz de la enfermera cambió, volviéndose cálida y emocionada. ¿Sofía? Dios mío, hemos estado buscándote por todas partes. Sí, el pago completo acaba de procesarse. 300,000 pesos. Tu madre será operada mañana a primera hora. Los mejores cirujanos del hospital ya están preparándose. Es un milagro, pequeña, un verdadero milagro. No sabemos quién pagó, pero llegó justo a tiempo. Tu mamá está estable. Está dormida ahora, sedada para prepararla para la cirugía, pero está bien. Va a vivir, Sofía. Tu mamá va a vivir. Sofía sollozó de felicidad, sus piernas casi cediendo bajo ella. ¿Puedo venir a verla? Por supuesto. Ven al hospital cuando puedas. Te estaremos esperando. Y Sofía, quien quiera que haya pagado esto, agradécele de nuestra parte también. Salvaron una vida esta noche. Sofía colgó y miró a Ricardo con ojos llenos de lágrimas de alegría. Va a vivir. Mi mamá va a vivir. Usted la salvó. Usted realmente la salvó. Ya lo sé, dijo Ricardo, pero había algo diferente en su voz. Una grieta en su armadura de frialdad. ¿Cómo puedo agradecerle? No tengo nada. Soy solo una niña pobre sin educación. Pero le prometo que cuando sea grande, trabajaré duro y le devolveré cada peso. Lo juro por mi vida. Trabajaré día y noche si es necesario. No quiero tu dinero, dijo Ricardo bruscamente. Entonces, ¿qué quiere? Tiene que haber algo. Nadie da tanto sin esperar algo a cambio. Eso es lo que todos dicen. Ricardo la miró durante un largo momento. Esta niña pequeña, empapada, hambrienta, probablemente sin haber comido en días,
Acababa de recibir el regalo más grande de su vida y su primer pensamiento era cómo pagárselo. Había más honor, más dignidad en esta criatura rota y desesperada que en toda la gente rica y poderosa en su fiesta combinada. Solo, no lo desperdicies, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. La oportunidad que tu madre tiene ahora. La segunda oportunidad que ambas tienen. Asegúrate de que valga la pena. Estudia cuando puedas. Trabaja duro. Sé alguien. Sé mejor que toda la gente que te ignoró en la calle. Lo seré, prometió Sofía con una intensidad que lo sorprendió. Se lo prometo por mi madre. Haré que se sienta orgulloso de haberme ayudado. Haré que mi mamá se sienta orgullosa. Seré doctora algún día, para poder ayudar a otras personas como usted ayudó a mi mamá. Ricardo sintió algo moverse en su pecho. Algo que había estado muerto durante mucho tiempo. Llamó a su chofer. Manuel, prepara el auto. Vas a llevar a esta niña al Hospital General. Asegúrate de que llegue segura. Y dale algo de comer primero. Se ve como si fuera a desmayarse. Se volvió hacia Sofía. Ve a la cocina. Dile al cocinero que te prepare algo. Come rápido. Luego mi chofer te llevará. Señor Salazar. Comenzó Sofía, pero no encontró palabras suficientes para expresar lo que sentía. En cambio, lo miró con tal gratitud, tal amor puro e incondicional, que sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho con un martillo. 10 minutos después, Sofía estaba en la cocina devorando un plato de comida caliente. El cocinero, un hombre mayor llamado Antonio, la miraba con compasión. Come despacio, pequeña, o te vas a enfermar. Pero Sofía no podía. Hacía 3 días que no comía una comida real. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras comía, lágrimas de gratitud, de alivio, de felicidad abrumadora. Ricardo la observaba desde la puerta, sin que ella lo notara. Por primera vez en años, se sintió algo. No sabía qué era exactamente. ¿Compasión? ¿Remordimiento? ¿Humanidad? Fuera lo que fuera, era incómodo y desconocido. Cuando Sofía terminó, Manuel la llevó al auto. Ella se volvió una última vez hacia Ricardo. Gracias, dijo simplemente, por darme de vuelta a mi mamá, por darme esperanza. Nunca lo olvidaré. Nunca. Mientras veía el auto alejarse en la noche, Ricardo se quedó parado bajo el cielo que se estaba despejando. La lluvia había cesado completamente. Arriba, las primeras estrellas comenzaban a brillar. Adentro, su fiesta continuaba. Gente superficial celebrando vidas vacías. Afuera, acababa de cambiar el destino de 2 personas. Y extrañamente, se sentía más vivo que en los últimos 26 años. Pero no regresó a la fiesta. No podía. En cambio, fue a su estudio, se sirvió otro whisky, y se sentó mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en décadas, se permitió recordar. Recordó a su madre, Rosa Salazar, una mujer fuerte que había trabajado 3 empleos para criarlos sola después de que su padre los abandonara. Recordó prometerle que algún día serían ricos, que nunca más tendrían que preocuparse por dinero. Recordó el día que ella colapsó en la fábrica donde trabajaba. Recordó correr al hospital, tener apenas 16 años y rogarles que la ayudaran. Y recordó a los doctores diciéndole que sin dinero, no podían hacer nada. Ella murió en sus brazos, susurrando, «Mijo, no dejes que esto te vuelva amargo. No dejes que el dinero cambie tu corazón». Pero eso era exactamente lo que había pasado. Se había vuelto tan obsesionado con el dinero, con el poder, con nunca ser pobre de nuevo, que había perdido todo lo demás. No tenía amigos reales. No tenía familia. No tenía amor. Solo tenía dinero. Y esta noche,
Una niña pequeña le había mostrado cuán vacía era realmente su vida. La mañana siguiente, Ricardo no pudo concentrarse en el trabajo. Seguía pensando en Sofía y su madre. A las 10, no pudo resistir más. Llamó a Javier. Quiero un reporte sobre la cirugía de María Hernández. Ahora. Señor, la cirugía comenzó a las 6 en punto. Está en progreso ahora. Todavía tomará unas horas. Ricardo pasó esas horas inquieto, mirando el reloj constantemente. ¿Por qué le importaba tanto? Había pagado. Había hecho su parte. Pero no podía quitarse de la mente la imagen de Sofía arrodillada bajo la lluvia, desesperada, rota, suplicando. Finalmente, a la 1 de la tarde, llegó la llamada. Señor Salazar, la cirugía fue un éxito completo. La paciente está en recuperación. Los doctores dicen que la operación no pudo haber salido mejor. Esperan una recuperación total. Ricardo sintió un alivio que no esperaba. Bien, eso es, bien. Pero no fue suficiente. Esa tarde, sin decirle a nadie, condujo al Hospital General. No sabía por qué. Solo sabía que necesitaba verlo con sus propios ojos. Llegó al hospital vestido en un traje de 5,000 pesos, completamente fuera de lugar entre las familias pobres que llenaban las salas de espera. Preguntó por María Hernández y fue dirigido al pabellón de recuperación. Allí, en el pasillo, encontró a Sofía. Estaba dormida en una silla de plástico dura, agotada después de su terrible prueba. Incluso dormida, tenía una mano extendida hacia la puerta de la habitación de su madre, como si tratara de estar lo más cerca posible. Una enfermera se acercó a Ricardo. ¿Es usted familia? Yo soy quien pagó por la cirugía. La enfermera sonrió con calidez. Entonces usted es el ángel guardián. La pequeña Sofía no ha parado de hablar de usted. Dice que usted salvó a su mamá cuando nadie más quiso ayudar. ¿Cómo está la paciente? Muy bien, mejor de lo esperado. Su corazón está respondiendo perfectamente. Con el tiempo y el cuidado adecuado, vivirá una vida normal. Es joven y fuerte. Sobrevivirá. Ricardo asintió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Miró a Sofía durmiendo. Alguien le había dado ropa limpia, probablemente las enfermeras. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, pero también había una fortaleza en ella, una determinación que reconocía porque él había tenido la misma a su edad. Estaba a punto de irse cuando Sofía se despertó. Sus ojos se abrieron y lo vio. Por un momento pareció confundida, como si pensara que estaba soñando. Luego la realización llegó. Señor Salazar. Se levantó de un salto, corriendo hacia él. Vino. No puedo creer que vino. Solo estaba verificando que el dinero se usara apropiadamente. Mintió, incómodo con mostrar que realmente se importaba. Mi mamá salió de la cirugía hace 2 horas. Los doctores dicen que está perfecta, que va a vivir. Todo gracias a usted. Las lágrimas corrían por su rostro nuevamente. ¿Quiere conocerla? Está despierta. Está débil pero despierta. Antes de que pudiera rechazar, Sofía tomó su mano y lo arrastró hacia la habitación. Ricardo se encontró entrando en un cuarto pequeño donde una mujer yacía en una cama de hospital. María Hernández tenía el mismo cabello oscuro que su hija, los mismos ojos grandes. Se veía cansada, pálida, pero viva. Cuando vio a Ricardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted, susurró con voz débil. Usted es el hombre que salvó mi vida. Sofía me contó todo. Ricardo se sintió incómodo, sin saber qué decir. Solo, hice lo que cualquiera haría. No, dijo María con firmeza a pesar de su debilidad. No es verdad.
Sofía me dijo que pasó 2 días pidiendo ayuda. Cientos de personas la ignoraron, la insultaron, la trataron como basura. Usted fue el único que escuchó, el único que se importó. El dinero no significa nada para mí, dijo Ricardo honestamente. Lo tengo de sobra. Pero su bondad sí significa algo, respondió María. Pudo haber cerrado la puerta. Pudo haber llamado a la policía. Pudo haber ignorado a mi hija como todos los demás. Pero no lo hizo. Eligió ayudar. Eligió ser humano. Eso es lo que importa. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de él. Esta mujer, que acababa de pasar por una cirugía de corazón, que había estado al borde de la muerte, estaba más preocupada por agradecerle a él que por su propia condición. ¿Cómo vas a mantener a tu hija durante la recuperación?, preguntó. No podrás trabajar por meses. El rostro de María se ensombreció. No lo sé, pero encontraremos la manera. Siempre la encontramos. Mamá es muy fuerte, dijo Sofía con orgullo. Siempre encuentra una manera. Ricardo tomó una decisión impulsiva. Trabajarás para mí. Ambas lo miraron sorprendidas. ¿Qué?, preguntó María. Cuando te recuperes completamente. Necesito a alguien que administre mi casa. Alguien honesto, trabajador. El salario es bueno. Viene con alojamiento en la propiedad. Tu hija puede vivir contigo, ir a una buena escuela. María comenzó a llorar. Señor, yo no sé qué decir. Es demasiado. Di que sí, respondió Ricardo simplemente. Y cuando estés lista, comienza a trabajar. Hasta entonces, recibirás un salario adelantado para cubrir tus gastos mientras te recuperas. ¿Por qué está haciendo todo esto?, preguntó María, mirándolo con una mezcla de gratitud y confusión. No nos conoce. ¿Por qué nos ayuda tanto? Ricardo miró a Sofía, quien lo miraba como si fuera un superhéroe. Luego miró a María, quien le recordaba tanto a su propia madre. Porque alguien debió ayudar a mi madre cuando yo tenía la edad de Sofía, dijo honestamente. Y nadie lo hizo. Ella murió porque éramos pobres y nadie se importó. No voy a dejar que eso les pase a ustedes. Las 3 personas en esa habitación lloraron juntas. Y algo en Ricardo Salazar, algo que había estado congelado durante 26 años, comenzó a descongelarse. Durante las siguientes semanas, Ricardo se encontró visitando el hospital regularmente. Al principio se decía a sí mismo que solo verificaba su inversión. Pero la verdad era que disfrutaba las visitas. María era inteligente y tenía un sentido del humor seco que lo hacía reír. Sofía era brillante, curiosa, llena de vida a pesar de todo lo que había sufrido. Le compró libros a Sofía. Luego más libros. Luego una computadora portátil para que pudiera estudiar en línea. Pagó por tutores para ponerla al día en la escuela que había perdido. «Estás siendo demasiado generoso», protestó María una tarde. «Estoy invirtiendo en el futuro», respondió Ricardo. «Tu hija es brillante. Sería un desperdicio no educarla apropiadamente». Pero ambos sabían que era más que eso. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo tenía algo parecido a una familia. Y le gustaba. 2 meses después, María fue dada de alta del hospital, completamente recuperada. Ricardo les dio un departamento hermoso en el ala de servicio de su mansión. No era el cuarto de 12 metros cuadrados en el que habían vivido. Era espacioso, limpio, con 2 habitaciones, una cocina completa. Sofía corrió por el departamento con alegría pura. «Mamá, mira, tengo mi propia habitación. Y hay una ventana. Y puedo ver el jardín». María lloró de felicidad, abrazando a su hija. Luego miró a Ricardo. «Gracias. Gracias por devolvernos la vida. Por darnos esperanza».
por creer en nosotras cuando nadie más lo hizo. Ricardo asintió, incómodo como siempre con las muestras de emoción. Solo, haz bien tu trabajo. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Pero esa noche, solo en su gran mansión vacía, Ricardo se permitió sonreír. Por primera vez en décadas, su casa no se sentía como un mausoleo. Se sentía viva. No sabía que esto era solo el comienzo. Que Sofía y María no solo habían entrado en su vida, sino que estaban a punto de transformarla completamente. Que eventos estaban en movimiento que lo forzarían a confrontar no solo su pasado, sino el tipo de hombre que realmente quería ser. Mientras miraba las estrellas esa noche, Ricardo Salazar se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado 26 años construyendo un imperio de riqueza. Pero en 2 meses, una niña pequeña le había mostrado algo que todo su dinero nunca pudo comprar: propósito, conexión y la posibilidad de redención. Y eso, pensó, no tenía precio. Los meses siguientes trajeron cambios que Ricardo nunca hubiera imaginado. María resultó ser no solo una excelente administradora de la casa, sino también alguien con quien podía hablar. Ella no lo trataba como un jefe intimidante o un millonario inalcanzable. Lo trataba como un ser humano. Y eso era algo que Ricardo había olvidado que necesitaba. Sofía, por su parte, florecía como una flor que finalmente recibía agua y sol después de años de sequía. Entraba a la escuela privada más prestigiosa de la ciudad con una beca completa que Ricardo había arreglado discretamente. Sus maestros quedaban asombrados con su inteligencia y su hambre insaciable de aprender. «Señor Salazar», le dijo un día, corriendo hacia él con un examen en la mano, «saqué 100 en matemáticas». El maestro dijo que nunca había visto a alguien resolver los problemas tan rápido. Ricardo tomó el examen, mirando la calificación perfecta. Sintió un orgullo que nunca había experimentado antes. «Bien hecho, Sofía. Sabía que eras brillante». «Es porque usted me dio la oportunidad», respondió ella, sus ojos brillando. «Antes, ni siquiera podía ir a la escuela. Ahora tengo libros, maestros, todo. Y todo es gracias a usted». «Es gracias a tu trabajo duro», corrigió Ricardo. «Yo solo abrí una puerta. Tú eres quien está caminando a través de ella». Pero no todo era felicidad. Los socios de negocios de Ricardo notaron los cambios en él. Notaron que pasaba menos tiempo en la oficina, que rechazaba negocios turbios que antes habría aceptado sin pensarlo 2 veces, que parecía más humano. «Te estás volviendo blando, Ricardo», le dijo su socio Eduardo durante una reunión. «Rechazaste el desarrollo del barrio pobre. Ese proyecto nos habría hecho millones. ¿Qué te pasa? Ese proyecto habría desplazado a 500 familias sin darles compensación justa», respondió Ricardo firmemente. «No voy a hacerlo». «¿Desde cuándo te importan las familias pobres?». Ricardo pensó en Sofía y María. Pensó en cómo fácilmente podrían haber sido 2 de esas 500 familias. «Desde ahora». Eduardo lo miró con disgusto. «Esa mujer y su hija te están cambiando. Te están haciendo débil. Deberías deshacerte de ellas antes de que arruinen todo lo que has construido». «Sal de mi oficina», dijo Ricardo con una voz peligrosamente tranquila, «y no vuelvas a hablar de ellas así». Esa noche, Ricardo se sentó en el jardín, pensando. Eduardo tenía razón en algo. María y Sofía lo estaban cambiando. Pero no lo estaban haciendo débil. Lo estaban haciendo humano nuevamente. Y se daba cuenta de que prefería ser humano que ser el monstruo frío en el que se había convertido. Un mes después, algo sucedió que puso todo en perspectiva. Ricardo recibió una llamada urgente. Sofía había colapsado en la escuela. Cuando llegó al hospital, encontró a María sosteniendo la mano de su hija,
llorando. ¿Qué pasó?, preguntó con el corazón latiendo salvajemente. Los doctores dicen que es desnutrición crónica, explicó María entre sollozos. Años de no comer lo suficiente cuando éramos pobres. Su cuerpo está tratando de crecer, pero no tiene los nutrientes necesarios. Necesita tratamiento, vitaminas, una dieta especial. Ricardo sintió una rabia ardiente contra un mundo que podía hacer esto a una niña inocente. Tendrá el mejor tratamiento, los mejores doctores, todo lo que necesite. Ya ha hecho tanto por nosotras, dijo María. No puedo seguir aceptando su caridad. No es caridad, dijo Ricardo con firmeza. Ella es importante para mí. Ambas lo son. Son mi familia ahora. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y se dio cuenta de que eran verdad. En los últimos meses, estas dos personas habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. María lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad nos ve como familia? Sí, admitió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Mi madre murió cuando tenía 16 años. Desde entonces, he estado solo. Construí muros alrededor de mí, pensando que el dinero era todo lo que necesitaba. Pero ustedes me mostraron que estaba equivocado. Me mostraron que todavía podía sentir, todavía podía importarme, todavía podía ser más que solo un hombre rico y vacío. María tomó su mano. Y usted nos mostró que todavía hay bondad en el mundo, que los milagros pueden suceder, que personas buenas existen incluso en los lugares más inesperados. Sofía se recuperó con el tratamiento adecuado, pero algo más importante estaba sucediendo. Ricardo comenzó a cambiar su vida completamente. Comenzó una fundación para ayudar a madres solteras y sus hijos. Estableció becas para niños pobres. Renovó edificios en barrios pobres sin desplazar a los residentes. «Has perdido la cabeza», le dijeron sus antiguos socios. «Estás regalando millones». «Estoy invirtiendo en personas», respondió, «y es la mejor inversión que he hecho jamás». Su reputación en el mundo de los negocios cambió. Algunos lo respetaban más. Otros pensaban que se había vuelto loco, pero a Ricardo ya no le importaba lo que pensaran. Por primera vez en su vida, estaba haciendo lo correcto, no lo rentable. Un día, Sofía vino a él con lágrimas en los ojos. «Señor Salazar, los niños en la escuela, algunos de ellos se burlan de mí. Dicen que soy una niña pobre que está fingiendo ser rica. Dicen que no pertenezco allí». Ricardo sintió una rabia protectora que nunca había experimentado. «¿Quiénes son esos niños?» «No importa», dijo Sofía rápidamente. «Solo, a veces me pregunto si tienen razón, si realmente pertenezco en ese mundo». Ricardo se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame, Sofía, yo también era pobre una vez. Tan pobre que a veces no comíamos durante días. Y cuando me hice rico, algunas personas nunca me aceptaron porque recordaban de dónde venía. Pero aquí está la verdad. Tu valor no está determinado por cuánto dinero tienes o de dónde vienes. Está determinado por quién eres, por tu carácter, por tu inteligencia, por tu bondad. Y tú tienes más de todo eso que esos niños ricos jamás tendrán. ¿De verdad lo cree? Lo sé. Y algún día, cuando seas doctora como quieres ser, salvarás vidas. Ayudarás a personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Y esos niños que se burlan de ti ahora estarán viviendo vidas vacías, sin propósito, sin pasión. ¿Quién crees que será más rico entonces? Sofía lo abrazó fuerte. Gracias por creer en mí. Gracias por ver algo en mí que nadie más vio. Siempre supe que eras especial, dijo Ricardo suavemente.
Desde esa noche bajo la lluvia, cuando te arrodillaste en el pavimento mojado, suplicando por tu madre, mostraste más fuerza y amor del que la mayoría de las personas muestran en toda su vida. Los años pasaron. Sofía se convirtió en la mejor estudiante de su escuela. Ganó competencias de ciencias. Recibió ofertas de becas de universidades prestigiosas. María continuó administrando la casa de Ricardo, pero se había convertido en mucho más que una empleada. Era su confidente, su voz de razón, su familia. Y Ricardo se había transformado completamente. El hombre frío y calculador que había sido estaba irreconocible. Ahora sonreía, reía, se importaba. Usaba su riqueza no solo para hacer más dinero, sino para hacer una diferencia real en el mundo. Su fundación había ayudado a cientos de familias. Había construido escuelas en barrios pobres. Había financiado clínicas médicas gratuitas. Y en cada persona que ayudaba, veía a Sofía y María. Veía la diferencia que una mano extendida podía hacer. Pero entonces, 10 años después de aquella noche lluviosa, algo sucedió que pondría todo a prueba. Ricardo fue diagnosticado con cáncer. Avanzado. Agresivo. Los doctores le daban 6 meses, tal vez un año con tratamiento. Estaba solo en el consultorio del doctor cuando recibió la noticia. Su primera reacción fue de shock. Luego, extrañamente, de paz. Porque se dio cuenta de que no tenía miedo a morir. Había vivido más en los últimos 10 años que en todos los años anteriores combinados. Pero había algo que necesitaba hacer antes de morir. Llamó a su abogado. Quiero cambiar mi testamento. Cuando María y Sofía se enteraron de su diagnóstico, quedaron devastadas. Sofía, ahora una joven de 18 años a punto de entrar a la Universidad de Medicina, lloró como no había llorado desde que era niña. No es justo, sollozó. Usted me salvó. Me dio todo. Y ahora va. Todos morimos eventualmente, Sofía, dijo Ricardo suavemente, recordando las mismas palabras que le había dicho a ella 10 años atrás. Lo que importa es cómo vivimos. Pero yo necesito más tiempo con usted. Necesito que me vea graduarme de medicina. Necesito que conozca a mis futuros pacientes. Necesitas saber que estaré orgulloso de ti sin importar que, interrumpió Ricardo. Y lo estaré. Ya lo estoy. Eres la hija que nunca tuve. Y cada día contigo ha sido un regalo. María tomó su mano. Pelearemos esto juntos. Los mejores doctores, los mejores tratamientos. Tiene el dinero para... Ya he decidido, dijo Ricardo calmadamente. Voy a tomar el tratamiento, no porque crea que funcionará, sino porque quiero cada día extra que pueda tener con ustedes. Pero cuando sea el momento, cuando el dolor sea demasiado, voy a dejarlo ir con paz. Los meses siguientes fueron duros. El tratamiento lo debilitó. Perdió peso, perdió cabello, perdió energía. Pero nunca perdió su espíritu. Sofía y María estaban con él cada paso del camino, cuidándolo como él había cuidado de ellas. Una tarde, mientras estaba en cama, débil pero consciente, Sofía le leyó una carta que había escrito para su solicitud universitaria. Era sobre aquella noche lluviosa 10 años atrás. Sobre un hombre rico que pudo haber cerrado la puerta pero eligió abrir su corazón. Sobre cómo ese momento cambió 2 vidas y eventualmente inspiró a cientos de personas más. Quiero ser doctora, leyó Sofía, porque un hombre me mostró que una persona puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Que la compasión importa. Que nunca es demasiado tarde para elegir la bondad sobre la indiferencia. Quiero ser para otros lo que el señor Ricardo Salazar fue para mí. Esperanza cuando no hay esperanza, luz en la oscuridad, un ángel guardián cuando más se necesita. Ricardo lloró mientras escuchaba.
Estoy muy orgulloso de ti, Sofía. Tan orgulloso. Todo lo que soy es gracias a usted, respondió ella. Me dio vida, educación, amor, familia. Me dio todo. No, corrigió Ricardo suavemente. Tú me diste más. Me diste un propósito. Me mostraste que el dinero no significa nada sin corazón. Me salvaste de una vida vacía. Yo solo di dinero. Tú me diste una razón para vivir. 6 meses después del diagnóstico, Ricardo supo que se acercaba el final. Reunió a María y Sofía en su habitación. Su abogado también estaba presente. Hay algo que necesitan saber, comenzó con voz débil. Mi testamento. No queremos hablar de eso, protestó María. Todavía hay tiempo. No hay tiempo, interrumpió Ricardo gentilmente. Y necesito que escuchen. He dejado la mayor parte de mi fortuna a la fundación. Continuará ayudando a familias como la de ustedes mucho después de que me haya ido. Pero esta mansión, junto con 10 millones de pesos, son para ustedes dos. Ambas lo miraron en shock. No podemos aceptar eso, dijo María. Es demasiado. Pueden y lo harán, dijo Ricardo firmemente, usando las últimas reservas de su fuerza. Esta casa ha estado vacía durante años antes de que llegaran. Ustedes la llenaron de vida, de risa, de amor. Es de ustedes. Y el dinero asegurará que Sofía pueda completar su educación médica sin preocupaciones, y que tú, María, nunca tengas que preocuparte por dinero de nuevo. Pero usted tiene familia lejana, protestó María. Primos, sobrinos, que nunca se preocuparon por mí cuando era pobre y solo me buscaron cuando me hice rico, respondió Ricardo. Ustedes son mi verdadera familia. Las únicas que me importan. Sofía se abrazó a él, llorando. No quiero su dinero. Solo lo quiero a usted. Quiero más tiempo. El tiempo no es algo que puedo darte, dijo Ricardo, acariciando su cabello. Pero escúchame, Sofía. Ese primer día, cuando te vi arrodillada bajo la lluvia, vi algo en ti. Vi fuerza, vi amor, vi determinación. Vi todo lo que yo había perdido. Y en los años desde entonces, has probado que estaba en lo correcto. Eres extraordinaria. Y vas a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Solo porque usted me dio la oportunidad. No, la oportunidad solo abre la puerta. Tú eres quien caminó a través de ella. Tú estudiaste cuando estabas cansada. Trabajaste duro cuando era difícil. Nunca te rendiste. Eso fue todo tú. Se volvió hacia María. ¿Y tú? Gracias por recordarme lo que mi propia madre hubiera querido que fuera. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias por ser mi familia. Usted nos salvó primero, dijo María, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando estábamos al borde del abismo, usted nos levantó. Nunca podremos agradecerle lo suficiente. Ya me han agradecido. Cada día. Con sus sonrisas, su compañía, su amor. Han llenado los últimos 10 años de mi vida con más felicidad de la que tuve en los 42 años anteriores. Esa noche, Ricardo durmió pacíficamente por primera vez en semanas. Estaba rodeado de las 2 personas que amaba más en el mundo. Y supo que cuando llegara su momento, no estaría solo. No moriría como un hombre rico y vacío. Moriría como un hombre amado. 2 semanas después, Ricardo Salazar falleció en su sueño, con María sosteniendo una mano y Sofía la otra. Sus últimas palabras fueron: gracias por darme una familia. Gracias por mostrarme que sí importé. El funeral fue inmenso. Cientos de personas vinieron. Familias que su fundación había ayudado. Niños que habían recibido becas. Madres solteras que habían encontrado esperanza.
Todos tenían historias de cómo Ricardo Salazar había cambiado sus vidas. Pero fueron Sofía y María quienes hablaron desde el corazón en su funeral. Hace 10 años, comenzó Sofía, su voz fuerte a pesar de las lágrimas. Yo era una niña desesperada bajo la lluvia, pidiendo ayuda. Cientos de personas me ignoraron. Pero un hombre se detuvo. Un hombre escuchó. Ese hombre me dio de vuelta a mi madre. Me dio educación. Me dio un futuro. Pero más que eso, me dio algo invaluable. Me mostró que el mundo todavía tiene bondad. Que los milagros existen. Que una persona puede hacer la diferencia. Mucha gente dirá que Ricardo Salazar era un hombre rico que dio dinero a caridad. Pero él era mucho más que eso. Era un hombre que entendía el sufrimiento porque había sufrido. Era un hombre que eligió usar su dolor para ayudar a otros. Era un hombre que transformó su vida de oscuridad a luz, y luego usó esa luz para iluminar el camino de otros. María continuó, su voz quebrándose pero persistiendo. Él nos dio vida cuando estábamos muriendo. Esperanza cuando no había esperanza. Amor cuando estábamos solas. Y nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para elegir la compasión sobre la indiferencia. Hoy, continuó Sofía, prometo honrar su memoria convirtiéndome en la doctora que siempre soñó que sería. Ayudaré a personas que no pueden ayudarse a sí mismas, igual que él me ayudó. Y cada vida que salve será un tributo a él. Porque él me enseñó que salvar una vida no es solo sobre medicina o dinero. Es sobre ver la humanidad en otros. Es sobre elegir importarse cuando sería más fácil no hacerlo. Gracias, Ricardo, dijeron ambas al unísono, mirando el ataúd. Por todo, por vernos cuando éramos invisibles, por escucharnos cuando nadie más lo hacía, por amarnos incondicionalmente, por ser nuestro milagro, por ser nuestra familia. Descansa en paz sabiendo que tu legado continuará, que las vidas que tocaste continuarán tocando otras vidas, que tu luz continuará brillando a través de todos nosotros. Los años pasaron. Sofía se convirtió en una de las mejores cirujanas cardiovasculares del país, y verdadera a su palabra, dedicó parte de su tiempo a operar gratuitamente a pacientes pobres que no podían pagar. En cada cirugía exitosa, pensaba en Ricardo. María convirtió la mansión en un hogar para madres solteras en crisis, dándoles un lugar seguro para quedarse mientras se recuperaban y encontraban sus pies. Lo llamó Casa Salazar, un lugar de segundas oportunidades. La fundación de Ricardo creció, ayudando a miles de familias cada año. Y en la entrada de cada escuela, clínica y centro que financiaron, había una placa que decía, en memoria de Ricardo Salazar, quien aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. 20 años después de aquella noche lluviosa, Sofía, ahora una doctora respetada de 38 años, estaba saliendo del hospital cuando vio algo familiar. Una niña pequeña, sucia y desesperada, estaba en la calle pidiendo ayuda para su madre enferma. La mayoría de las personas pasaban sin mirar. Pero Sofía se detuvo. Se arrodilló frente a la niña. Y con lágrimas en los ojos, dijo, «Cuéntame sobre tu madre. Dime cómo puedo ayudar». Porque ella sabía lo que era estar en ese lugar. Sabía lo que significaba una mano extendida. Sabía que un acto de bondad podía cambiar no solo una vida, sino generaciones de vidas. Esa noche, mientras ayudaba a la niña y su madre, Sofía miró al cielo. «Gracias», Ricardo susurró, «por enseñarme que el ciclo de la bondad nunca termina, que lo que recibimos, debemos darlo, que somos los guardianes unos de otros». Y en algún lugar, ella creía, Ricardo Salazar estaba sonriendo, porque su legado no era el dinero que dejó, era el amor que inspiró, era las vidas que cambió, era la bondad que se multiplicó a través de cada persona que tocó.
Había llegado a este mundo con nada y lo dejó con todo lo que importaba. El conocimiento de que había hecho una diferencia, de que había importado, de que había amado y sido amado. Y eso, en el final, era la verdadera riqueza. Y así termina nuestra historia de amor, esperanza y redención. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, sonreír o creer en la bondad humana, por favor dale like a este video. Suscríbete a Emociocuentos para más historias que alimentan el alma y calientan el corazón. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen, que la bondad importa, y que nunca es demasiado tarde para cambiar una vida o para cambiar la tuya propia. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de ser el milagro de alguien más. Cada uno de nosotros puede elegir la compasión sobre la indiferencia. Cada uno de nosotros puede ser la luz en la oscuridad de alguien. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia. Que tus sueños sean dulces y que despiertes mañana con un corazón lleno de esperanza. Buenas noches, y que Dios te bendiga.